de hasta 8,6 kilómetros desde el oeste-noroeste. 38,01 decíamos antes de arrancar la tanda y sigue ahí el dólar hoy. Con una diferencia de 2 pesos, lo que hablábamos recién, sí, ¿no? Con una espera de 2 pesos, una 36,11 para la compra, 38,01 para la venta. Se están quedando con una guita diaria increíble. Todas estas cosas han hecho que la guita la hagan los que la tienen y cada vez más. Sí, lo que pasa es que es tan volátil que si no toman un buen spread, por ahí se quedan colgados. Claro. Pero que se queden comprados un día. Sí, está bien. Sí, si son los riesgos. Sí. O uno en la actividad diaria no se queda. Cuanto más volátil es, siempre claro, el spread es más alto. Bueno, buenos días al columnista. ¿Cómo le va a don Eduardo? El columnista de esta radio, podemos decir, sí. Sí, absolutamente. No, que tenga algún pasaje por ahí no implica nada. Además estaba consensuado. Está pasando por varios medios últimamente, ¿eh? Sí, bueno. Usted tiene que hacer como hoy le contaba a Ricardo, inocentemente una persona el otro día dijo en un medio, le agradeció al otro medio que gracias a la nota de ellos lo estaban llamando a los demás medios. No sé qué le quiso decir, pero agradezco al Diario El Orden, que fue el que primero me hizo la nota, desde ahí me empezaron a llamar los demás medios. Se encontraba en otro medio. Sí, no quedaba muy bien, ¿no? No, pero bueno, fue en el Bueno, tuvimos sesión, amigo. ¿Qué pasó? Bueno, prácticamente nada, como siempre. ¿Te acordás? El otro día, creo que fue en la última entrevista que tuvimos acá, que fue después de una sesión del Consejo, no sé si fue la última, la anterior debe haber sido. Yo comenté sobre una ordenanza que había presentado el Ejecutivo con respecto al tema del agua potable. Sí. Que en realidad era la adhesión a una ley provincial que habla de los efluentes, y en realidad no habla del agua potable, habla de los efluentes, y regula todo el sistema de volcado de efluentes, ya sea a las redes cloacales o a cualquier otro lugar. Una ley provincial del año 58 que tuvo bastante sentido mientras obras sanitarias de la provincia tenía injerencia en el tema, pero después eso se fue descentralizando en la mayoría de los municipios de la provincia y pasó al ámbito municipal. Por lo tanto, era una ley un poco olvidada porque, en definitiva, la autoridad de aplicación y la que tenía el control del sistema es el municipio, con lo que la ley provincial dejaba de tener un poco de vigencia. Que se mantiene aún, pero bueno, desde el Ejecutivo elevaron una ordenanza cuyo artículo primero pedía la adhesión a esa ley, que realmente no tiene mucho sentido, y se hablaba de la protección de la fuente de suministro de agua, pero la protección se debe exclusivamente a través de esa ley, en el hecho de no volcarle efluentes de ninguna naturaleza a lugares donde hay agua reservada, agua potable o agua en condiciones de utilizar, ¿no? Bueno, se aprobó esa ordenanza, que en ninguna parte de su articulado habla del tema de los efluentes. O sea, tiene una ley que es exclusiva para los efluentes, y después durante todo, en el texto de toda la ordenanza, no se habla absolutamente nunca más de los efluentes. Una cosa completamente contradictoria, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Ni siquiera es un corte y pegue. No, nada, un descuelgue. La original debería tener muy en claro el concepto. Sí, pero totalmente descolgado. Ni siquiera se lo menciona todo este tema de los efluentes en los vistos y considerando. O sea, en ninguna parte de los vistos y considerando se menciona el tema, y después se adhiere a una ley que se restringe al tema de los efluentes. ¿Quién propiciaba esa? El Ejecutivo, y supongo que a través del área de medio ambiente, que sería el área que corresponde, ¿no? Pero bueno, la firma era con la firma del intendente interino, de Lisandro. Bueno, yo creo que nadie la leyó a esa ley. Y yo lo advertí acá en la columna, porque me parecía una ordenanza muy floja, ¿no? Desde el punto de vista legislativo era muy mala, pero bueno, lo que yo preveí, está grabado, lo podemos escuchar, era que se iba a aprobar tal cual había sido elevado, que nadie iba a advertir estas cosas. Y efectivamente se aprobó por unanimidad tal cual había sido elevada. O sea,
ni siquiera advirtiendo a través de un medio de comunicación, nadie lo escucha. No te escuchan, Matías, en el Consejo Liberal. en un gobierno. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Quédate tranquilo que escuchan. Sí, yo sé Porque que cuando quieren lo hacen saber. bueno, sí, escuchan, ¿cómo se podría decir? Oyen. No sé si escuchan. Tienen sistematizada la escucha. Escuchan lo que quieren escuchar. Bueno, después se discutió un tema, vuelta a los temas nacionales, a través de una comunicación, de una resolución que pretendía aprobar el Frente para la Victoria, repudiando la descalificación del Ministerio de Salud, que según ellos dice lo habían pasado a Secretaría, cosa que no es verdad, porque en eso fue bastante claro el concejal Peralta, que le dijo, mire, yo no lo voy a aprobar porque es una mentira, el Ministerio de Salud no dejó de existir. En todo caso, hay un nuevo ministerio que se llama de Salud y Desarrollo Social, pero sigue siendo el ministerio. Pero bueno, ahí se encargó Romano de resaltar la figura de Ramón Carrillo y terminó resaltando la figura de Ginés González García. Y también lo hizo Luis González, resaltar la figura de Ginés. La verdad que Ginés puede haber sido, cuando fue ministro, era ministro de Salud y Medio Ambiente. Después fue nombrado, cuando terminó el gobierno de Néstor, Cristina no lo volvió a nombrar. Se fue a Chile, embajador. Embajador a Chile, y fue el mentor de las minas de Pascualama y Veladero, que contaminaron casi todos los ríos del norte de la República Argentina. De esa parte ni se acordaron. Me cago en el medio ambiente, para hablar claro y pronto. O sea, que de esa parte no se acordaron de señalar la contribución de Ginés González García a la contaminación de casi todos los ríos del norte de la Argentina. Se olvidaron, o sea, yo no sé cómo, porque se largan a hablar y después empiezan a decir cosas que son indefendibles, en un tema que ni siquiera debería ser tratado en el Consejo Deliberante. Por supuesto. Así que bueno, lamentablemente lo que deja, y otro tema que no voy a polemizar, porque obviamente creo que merecen mucho más de lo que se les va a otorgar, pero es el tema de la distinción o de la adjudicación del vecino distinguido para el cuerpo de bomberos voluntarios. Bueno, yo acá, la verdad que no pude buscar el portal del Consejo Deliberante, debo decirlo, muchachos, pónganse las pilas porque no sirve para nada. Me fue imposible localizar la ordenanza 3155 del año 2000, que es la que estipula el tema del vecino distinguido todos los 24 de septiembre. No la pude encontrar porque la quería leer para poder opinar con un poco más de fundamento, pero más allá de lo que diga la ordenanza, que creo que no debe decir algo muy distinto a lo que yo voy a exponer ahora, lo que se busca con esta distinción es reconocer a algún vecino, por eso se llama vecino distinguido. Y vecino es una persona, o a lo sumo serán un par o un grupo muy pequeño de personas. Y no una institución. Y no una institución. Yo creo no lo había pensado por ese lado. Yo creo que Bomberos merece muchísimo más que ser vecino distinguido. Creo que ahí es donde, porque en algún momento se habló del vecino ilustre o el ciudadano ilustre, bueno, yo creo que esta es una institución ilustre, ¿no? Y cuando se le otorga, que también tendría que releer lo que se aprobó anoche, se designa vecino distinguido al cuerpo de bomberos, y en realidad lo que habría que distinguir es la asociación de bomberos voluntarios, porque no solamente quienes ponen el cuerpo cada vez que suena la sirena. Sí, porque hay mucha gente que colabora y hay la comisión. Mucha gente sí. Por detrás, básicamente la comisión, que es la que hace también un gran esfuerzo y deja muchas horas de su tiempo para que esta institución funcione, ¿no? No creo que de darles una distinción debería ser la asociación y no solamente al cuerpo de bomberos, que el cuerpo está formado por los activos y los pasivos. Y otra de las cuestiones es que cuando uno otorga una distinción, que tiene que ser en este caso institucional,
también lo hace a quienes están hoy y a quienes estuvieron e hicieron posible que esto llegara a tener el éxito comunitario que tiene una asociación como la de bomberos voluntarios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un título que le queda chico a bomberos y que tampoco ajusta, me parece, a la ordenanza vigente. Y si ajusta es porque la ordenanza estaría mal redactada, porque el título o la distinción debería tener otro sí, tipo. por supuesto. Sinceramente, no lo había pensado por ese lado, pero ahora que lo desde decís, el punto de vista meritorio, sí, que merecen mucho más que esto, sí, sin ninguna duda. No es una distinción, esto ya es un tema que supera al ser distinguido, ¿no? Bueno, y por último quería tocar un tema que le prometí a Matías el otro día en Facebook, que se ha Viralizado. puesto bastante de moda, ¿no? Que es el tema, no sé si estás al tanto, Ricardo, pero que lo habrás visto, mucha gente que habla y opina sobre la cuestión de las dietas o los sueldos de los Concejales, diputados, senadores. legisladores en claro. general, ¿no? Y bueno, lo primero que uno tiende a decir es trabajen gratis, cobren menos, toda esa historia. Incluso vos mencionaste recién en lo que cuesta el funcionamiento de una cámara y demás. Yo quiero partir, tampoco quiero polemizar en esto, quiero dar mi opinión porque es por ahí un aspecto que nunca se mira y que merece ser mirado, porque yo también cometí, que creo que es un error, el mismo error de pensar de que estas cuestiones se podían hacer gratis. Voy a explicar, antes que nada quiero poner en claro lo siguiente, cualquier ciudadano que es elegido para cumplir una función pública, lo primero que tiene que hacer para honrar esa función es trabajar y mucho, ¿no? Más allá de lo que después cobre o deje de cobrar. No se puede ocupar un cargo público electivo y después rascarse el higo, ¿no? Esto es un trabajo y mucho menos, perdóname que te interrumpa, y mucho menos ocupar un cargo y no estar preparado para ello. No, totalmente. Y entonces lo gratis nos va a salir muy caro. No, por supuesto. Sí. Primero la idoneidad, pero básicamente, porque muchas veces la idoneidad, de alguna manera, no digo que se suple, pero se atempera cuando hay una profunda dedicación a lo que se hace. Se termina adquiriendo idoneidad rápidamente y mientras se adquiere esa idoneidad se demuestra empeño, dedicación, esfuerzo y que eso bien vale la pena que ocurra, ¿no? Así que en primer lugar esto. El segundo punto es el siguiente. Los cargos públicos no pueden ser gratuitos por la sencilla razón de que muchas veces hay incompatibilidades para ejercer los cargos. Doy un ejemplo, un empleado municipal no puede ser concejal, tiene que pedir licencia en su cargo para poder hacerlo. Y si pide licencia y no cobra, no puede ser concejal. Entonces, el hecho de que alguien cobre una dieta implica muy claramente que es poner en igualdad de condiciones ante la ley a todos los ciudadanos para que ejerzan un cargo público. Si no, ocurriría lo que ocurría hace muchos años y por ahí ocurre ahora también de alguna manera, es que los cargos públicos electivos básicamente eran ocupados por la gente con un alto, los ricos, digámoslo de alguna manera, porque los pobres no tenían acceso, dado que como eran honoríficos, nadie podía dejar su trabajo y ejercerlo con responsabilidad. Claro, ejercer la función con la responsabilidad. Eso limita el espectro muchísimo. Yo cometí esto cuando la primera vez que fui concejal en el año 83, vine muy eufórico a una de las primeras sesiones y dije que había que trabajar gratis. Sí, ahí alguien me dio en las redes de que justo en ese año, luego de la dictadura, donaban parte de la dieta a los concejales en el Consejo Liberante de Pringles. Yo no, ¿Es así? No, mi dieta siempre me la gasté toda en la función, pero no porque la donáramos de alguna manera, sino porque cada uno la empleaba y a mí me tocaba sostener mi estructura política y demás. Era el único concejal, así que mi dieta se me
eso es una cuestión aparte, ¿no? Y afortunadamente que lo podía hacer. Pero bueno, me di la nariz contra el vidrio porque obviamente cuando me argumentaron había un par de casos en el Consejo de que era gente que había tenido que pedir licencia en sus trabajos sin goce de sueldo en aquella época, claro, para poder ejercer su cargo, ¿no? Y me dijeron, bueno, es la única manera de que todos estemos en las mismas posibilidades, si no, vos que tenés otros ingresos podrías ser representante y yo que soy un empleado jamás podría acceder a ese cargo. Bueno, esa es un poco la justificación de por qué existen antes se llamaban dietas porque no hacían aportes, claro, ni tenían beneficios previsionales ni hoy han ni pasado de obra a ser una social, remuneración. y poco tiempo después pasó a ser lo que se llamaba dieta o indemnización pasó a ser un salario. Vuelvo a repetir, creo que los salarios hay que ganárselo, y yo mientras he sido concejal creo que me recontra gané mi salario, pero también veía que muchos eran carísimos para el erario público porque no ejercían ningún tipo de actividad, ¿no? Es más, algunos usufructuaban de su cargo para usar de algunas cuestiones públicas que no debieran hacerlo, aunque eran menores, pero eran bienes públicos que no debían usufructuar en forma personal y sí lo hicieron. Eso existió y eso es condenable. No el salario. Otro tema que también está en discusión es sáquense ese título de honorables. Los concejales o los legisladores no reciben el título de honorable. Honorable es el cuerpo. El cuerpo, claro. Y no creo que haya que sacar. La denominación no es demasiado importante, a veces, pero ante determinadas conductas uno dice, bueno. Debería ser un indicador de cómo se deben cumplir las funciones ahí adentro, ¿no? O sea, alguien que accede a un cuerpo que es un honorable cuerpo debería tener actitudes honorables. Estar a la altura de las circunstancias. Estar a la altura de las circunstancias. Creo que el título marca un rumbo que mayoritariamente no se respeta, pero eso no quiere decir que porque no lo respeten los integrantes, el cuerpo no debiera ser un lugar honorable. Entonces, bueno, de ninguna manera ningún concejal, ni diputado o senador recibe el título de honorable. Nadie es el honorable diputado o el honorable concejal. Es el diputado, el senador o el concejal. Lo que es honorable, si tomáramos en cuenta lo que está pasando en la Cámara de Senadores, que se ha convertido en un aguantadero, que lo aguanta el señor Menem, claro, posiblemente la señora Cristina y algún otro más, ¿no? Evidentemente, todos los que constituyen ese cuerpo hacen que el cuerpo no sea honorable, pero no es culpa de la institución, es culpa de las personas que ocupan esos cargos. Sí, te iba a comentar en cuanto a la publicación que hice, fueron dos, que la hice en mi red, en mi Facebook privado, digamos, mi red social, que siempre suelo, cuando encuentro un tema de esto, lo abordo a ver qué opinan los demás. Sí. Justamente en la semana surgieron dos. Uno fue, el caso de este diputado que congeló, lo digo así, no es que dejó de trabajar gratis, congeló su sueldo hasta diciembre del 2019. Bueno, incluso a mí eso me parece una actitud demagógica, porque sin ninguna duda en la Cámara de Diputados que un diputado no reciba los aumentos de acá a fin de año no mueven la aguja en ningún lado. Y si realmente quiere hacer algo con ese dinero porque le parece que no se lo está ganando, lo que tiene que hacer es donarlo, porque eso genera un problema administrativo dentro de los cuerpos colegiados. El cuerpo tiene su presupuesto y tiene una obligación de gastar ese dinero en lo que dijo que lo iba a gastar. Entonces, o directamente se asignan sueldos menores y los presupuestan como corresponde, pero una vez que se fijaron los sueldos y están presupuestados, el gobierno tiene, como no tiene su propio recurso, sino que son recursos del erario en general, lo que tiene la obligación el Departamento Ejecutivo, que en definitiva es quien paga los salarios, ¿no? Quien lleva a la acción el pago de los salarios, lo que tiene que hacer es pagarlo, como está presupuestado y como dice la ley presupuestaria. La ley presupuestaria fija el salario de los legisladores.
y el gobierno municipal la tiene que cumplir. Yo estoy de acuerdo con vos de que no tienen que trabajar gratis. Por ahí muchas veces la gente dice no tienen que cobrar. Yo también. Sí, creo yo y pienso así que tendrían que cobrar mucho menos de lo que cobran. Sí, pero además deberían trabajar. En eso puedo coincidir con vos. Lo que no puedo pretender es que cobren. Que no cobren, no. Que no cobren nada, porque si no, no lo ponemos en igualdad de condiciones, y que cobre un sueldo acorde a la responsabilidad, porque tienen mucha responsabilidad. El problema está en entender la responsabilidad de un legislador, la tarea que debe realizar y la dedicación que debe poner en su función, que normalmente no ocurre. Pero la crítica va por otro lado, es decir, el incumplimiento, la falta de dedicación, la falta de idoneidad. En eso se yo está soy viendo el número uno en criticar. Varias propuestas se están viendo en los consejos deliberantes de la región. Bueno, en una era, si faltan, le quitarían un porcentaje, el ausentismo. Vos sabés que había una propuesta muy interesante, porque estas cosas también hay que modernizarlas. No nos olvidemos que el tema, la ley orgánica municipal, es del año 58, 59. Tiene que ser mucho más interactivo, claro. Estamos hablando de 70 años, ¿no? Sí. Me parece que las cosas cambiaron. El otro tema, bueno, mientras no se respete la Constitución provincial, que indica que los municipios tienen que tener autonomía y puedan dictar sus propias cartas orgánicas, cosa que no ocurre porque nadie quiere ponerle el cascabel al gato, se la pasan discutiendo pavada o de vacaciones, pero cumplir con la Constitución. El común de la gente dice, Cococho diría, que están para tratar temas nacionales o no, bueno, por eso, pero si quieren tomar un tema que es un tema provincial, que es la autonomía de los municipios, me parece que es un tema que ese sería el tema que había que discutir en los consejos deliberantes, ¿no? Bueno, si se cumpliera con la Constitución nacional habla de las autonomías municipales, la Constitución provincial también lo habla, pero los municipios nunca se ponen todos de acuerdo para decir, bueno, logremos la autonomía necesaria, dictemos nuestras propias cartas orgánicas, y a partir de ahí podremos regular todas estas cuestiones. Entonces, digo, no sé cuán aplicable es, pero dice, bueno, fíjense un salario, el tema después cómo instrumentarlo, ¿no? Pero fíjense un salario razonable, qué sé yo, hoy, 30.000 pesos, un concejal, por decir un número, ¿no? Bueno, fíjenselo, pero durante todo el año, o medio año, usted va a cobrar, en vez de cobrar los 30.000, va a cobrar 10.000, que le permita comer, canasta básica, ¿sí? Que es más, pero bueno. Sí, comer, sí. 10.000. Dentro de 6 meses evaluamos su labor parlamentaria, y si usted... ¿Quién la evalúa? Es el tema. ¿Quién la evalúa? Evaluamos la labor parlamentaria y de acuerdo a su desempeño le acreditamos los 20.000 de diferencia de los 6 meses que... Está bueno. Sí. Acá Macota, un nuevo concejal me dice, los descuentos por inasistencias existen y se cumplen a sesiones y a comisiones. Es verdad, ¿sabés por qué existen? Me alegro, don Juan Pedro de Vega. ¿Sabés por qué existen? Decirle al nuevo concejal, porque lo agregué yo en el reglamento, porque no estaba. Bien. Y bueno, y otra de las cosas que trascendió con respecto a la quita de dietas o congelamiento de dietas es lo que propuso un concejal en Tres Arroyos en la última sesión del Consejo Deliberante. Sí. No sé si lo leíste. Lo leí. Eso me parecieron... Pero también hablaba de... Si todo lo demás... No sé si el mismo. Dice, dice que se ahorrarían 12 millones si todos ustedes van a donar la dieta, bueno, yo también, y así no cobramos ninguno. Eso tampoco. No pasa de ser una actitud demagoga. Es una actitud demagoga. Es como cuando vamos en el verano al mar, metete primero al agua, no, metete vos. Claro, sí, si no te metes, yo me tiro. Sí, empezamos a salpicar y vemos. Bueno, señores, pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, no sé qué tienen pensado hacer, pero yo tengo algunas cosas. Me parece que da para más y que nos podríamos quedar un rato más. Bueno, pero es un tema, yo creo que quede bien claro y termino. Que no se puede trabajar gratis porque si no estamos todos en igualdad ante la ley. Pero la publicación no decía de trabajar gratis, se congelaba la dieta hasta. Ese era un caso. Ese era un caso del diputado nacional. Pero a veces es demasiado lo que cobran por lo que hacen. A ver, por lo que hacen sí, por lo que debieran hacer capaz que está bien pago. Volvemos el robó pero hacían. Robó pero hacían, ¿no? No, porque si hicieran lo que deben hacer, posiblemente estuvieran bien pagos. Ahora, por lo que hacen son carísimos. Bueno, sí, eso es verdad. Bueno, señores, 17 horas del Potro Nadal, 19, Kei Nishikori no le dio COVID. Semifinales de
uno de los, o el más importante de los torneos, Grand Slam, el último del año, reparte nada más y nada menos que $84 millones en premios. El ganador se va a llevar una muy buena cifra de algo de... ¿Estarán ganando lo que corresponde? No sé. Sí, yo creo que... No, ellos están ganando demasiado. Pero me parece que... Hay que estar ahí con 84 grados de... con 50 en la pista. Sabe la gente que se ha hervido el lomo bajo